Entre las tropas del hombre de hielo Otzi encontraron hierbas medicinales efectivas, pero Mauricio dice que no sirven, son efectivas. Hombre, no. Mira, el príncipe que... Ah, sí, es un anónimo. Me lleva el tren. El príncipe va vestido... ¡Ay, qué simpático! ¡Qué jocoso! Vale. Si son efectivas, entonces me puedes, por supuesto, poner aquí en el mismo chat los títulos de los estudios y en qué journal se han publicado, los estudios que demuestran la efectividad de esas hierbas que tenía Otzi, el hombre de hielo. Y si esos estudios han sido validados, han sido revisados por pares en revistas de alto impacto y han sido validados, te voy a decir que sí sirven. Yo lo que te digo es que la gran mayoría de las hierbas no sirven, porque no existen hierbas para todo en los alrededores de todas las culturas, pero todas las culturas tenían hierbas que decían que servían para todo. ¿Por qué? Porque echaban manos de lo que había a su alrededor, fuera o no útil. Las pocas cosas que son útiles tienen que ser modificadas, como el caso de la corteza de sauce, que tiene ácido salicílico, que sirve para el dolor de cabeza, pero te deja el estómago convertido en jirones. Entonces tuvo que ser alterada de ácido salicílico a ácido acetil salicílico, agregándole una partícula de acetilo para que no te haga mierda el estómago, y eso es la aspirina. El caso de la artemisinina no basta para atacar la malaria, porque crea resistencia. Si ahora se utiliza una terapia combinada de otros medicamentos con la artemisinina, que sí es eficaz contra la malaria. Pero para llegar a eso, Tu Yu, que ganó el premio Nobel por trabajar con ese medicamento, con esa hierba, con la artemisa y la artemisinina que derivó de la planta, Tu Yu pasó por más de 40,000 plantas que no servían para una puta mierda y que decían todos que servían para lo mismo. Ella estudió todas esas plantas. Ay, esto es buenísimo para la fiebre. Pues no era bueno. Esto también, esto tampoco. Estudió montones de libros de medicina tradicional china y se fue por todas las hierbas y ninguna funcionaba. Encontró una que funcionaba de milagro, la artemisa. Y luego la sustancia que se deriva de la artemisa, para que sirva contra la malaria, tiene que ser acompañada de otros medicamentos de verdad. Bien, si de cada 40,000 hierbas sirve una, lo que hay que hacer es lo que hizo Tu Yu, gran científica china. Ir a estudiarlas y ver si realmente sirven. No simplemente decir, como mi abuelita decía que esto era muy bueno para el dolor de estómago. ¿El dolor de estómago de qué? ¿Causado por una infección? ¿Causado por una indigestión? ¿Causado por un envenenamiento? ¿Causado por un cáncer? ¿Causado por un parásito? No puede ser bueno para todo eso un solo medicamento, una sola hierba, ¿no? ¿Es bueno para el hígado? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para cuáles de todas las patologías que tiene el hígado? Dejen de decir tonterías respecto a la herbolaria sin pensar, porque en el momento en que lo piensas te das cuenta que por ahí no van las cosas.